Nada de lo que el hombre hace con sus manos, nada físico. Así, si haya hecho inventos, si haya hecho, no sé, una casa muy hermosa. Por ejemplo, Salomón, la casa que se hizo Salomón. Salomón le hizo una casa a Dios, pero la casa que se hizo a sí mismo fue más majestuosa. Pero ¿se pudo llevar algo de lo que hizo? No. Por eso la conclusión de Salomón al final es que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El único sentido que tiene la vida es, como dice acá, que goce del trabajo que hace, que se afana debajo del sol, goce de ese trabajo. Entonces recibe algo, Dios le permite algo. ¿Qué hace una persona normalmente cuando Dios le permite dinero? No sé, le permite una empresa, así. ¿Qué es lo que hace normalmente? Ahorrar, ahorrar. ¿Pero con qué intención está ahorrando? Está ahorrando para adquirir bienes, adquirir más y más bienes. Tal vez, no sé, bienes físicos. Pero eso, aquí dice, eso se lo va a llevar, esas cosas físicas las va a aprovechar. Dice que si está acá, digamos, si se compra un vehículo y ese vehículo es muy cómodo y lo lleva al trabajo, lo trae, lo lleva, lo trae. Ah, bueno, está aprovechando el haber comprado ese vehículo. Pero si lo que quiere, no sé, es solamente para mostrar, para que la gente vea, ay, que cómo tiene de dinero, para que la gente le tenga envidia porque tiene dinero, esa persona no está, sino ahorre y ahorre años y años. ¿Para qué? Para mostrar cosas materiales. Pero ¿tiene sentido eso en la vida de una persona? Así generar de pronto, no sé, envidia, ¿tiene sentido? El apóstol Pablo, cuando exhorta a los hermanos, a los que ha llamado santos, les dice, os hablo como a carnales y no como a espirituales, porque habiendo entre vosotros celos, envidias, una de las cosas que se nombra ahí, envidia. La envidia, como es el corazón del ser humano, quiere como generar así envidia, quiere que las personas miren y vean como las posesiones que tiene. Y a eso nos influencian nuestros padres, ¿no? A tener y tener más propiedades, más posesiones, adquirir y adquirir más cosas. Pero ¿qué cosa de eso sirve? Nada de eso nos lo vamos a llevar. El tiempo que vamos a estar acá en este cuerpo, lo hemos visto, todo el tiempo que estamos viendo en Eclesiastés, se habla de la vanidad, se habla del tiempo que vamos a estar en este cuerpo, es vano, es muy corto. Una vez graficamos en un video que hicimos al principio, cuando recién empezamos a subir videos a TikTok, creo que ya es bueno volver a retomar ese video. Hicimos un video en el cual en un tablero simbolizábamos, así con una línea recta, simbolizábamos la eternidad. Pero a la línea recta le colocábamos puntos suspensivos. Entonces, una línea realmente es una sucesión de puntos, ¿no? Uno hace un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, vamos a generar, se sale la línea, ¿no? Pero la línea, haciendo una sucesión de puntos, la vida eterna es eterna, o sea, no se detiene, sigue de continuo, ¿no? Sigue, sigue, sigue de continuo. O el primer puntito de esa línea son los 70, 80 años que una persona, que el común de las personas alcanza por máximo. Cuando uno va al cementerio se sorprende viendo lápidas de personas que murieron a los 15 años, a los 20, 23, 25, de enfermedades, de accidentes. O sea, no todo el mundo necesariamente va a llegar a los 70. No, no todo el mundo va a llegar a los 70. Ustedes tendrán familiares que tal vez les han diagnosticado una enfermedad a los 30 y algo de años, 20 y pico años. Pero el ser humano, como ya algo que saben, así hemos hablado bastante sobre el cumpleaños, ¿no? Algo que normalmente estamos acostumbrados es a que nos digan que nosotros no vamos a morir. En esa cancioncita, cuando una persona, dense cuenta que la menosprecia, esa canción que le cantan a las personas, al decir cancioncita ya hablé con menosprecio, ¿no? Disculpe, ¿no? Entonces, esa canción que le cantan a las personas para hacerla, cuando cumplen años, para hacerlas sentir que nunca van a morir. No piensen en la muerte. Por eso cuando hablamos aquí del libro de Eclesiastés, a la gente le gusta, no, le duele. Pero es necesario que al corazón de las personas llegue la muerte. En mi corazón, ¿cuándo llegó la muerte? El 28 de marzo del 2010. Yo llevaba 7 meses recibiendo la teoría del Evangelio. Me predicaban el Evangelio a través de un pasaje, a través de otro. Hubo un campamento mundial y nunca había salido del país.
Bueno, ciertamente yo vivía en la frontera con Venezuela y eso era lo que más había pasado fuera del país, o sea, atravesar a la frontera y luego volver, eso era lo más que había pasado fuera del país. Pero ya habiendo recibido, no habiendo recibido la salvación, habiendo conocido la iglesia y habiendo llevado meses escuchando el Evangelio, supe que se iba a hacer un campamento mundial. Entonces yo quería, el pastor me dijo que todos fuéramos. Y así, gracias a Dios, llegamos a Perú, el primer campamento mundial. La primera distancia larga, larga, así que recorrí, fueron 3 días de viaje por tierra. En este caso estoy viviendo, y en el 2010 estaba viviendo en la capital de Colombia. Desde la capital de Colombia, bueno, en esa época yo no estaba viviendo en la capital de Colombia, estaba viviendo en Cali, pero tuve que regresar a la capital para sacar el pasaporte y para la vacuna y ese tipo de cosas. Entonces, los papeles. Luego tuve que regresar salir otra vez por Cali, regresar al sur. Solamente llegar del centro de Colombia a la frontera con Ecuador fueron 24 horas. 24 horas de viaje. Y luego atravesar todo Ecuador, desde la frontera Ecuador con Colombia hasta la frontera Ecuador-Perú, fueron otras 24 horas. Así, ya iban 2 días. Y luego, desde la frontera de Ecuador-Perú hasta Lima, fueron 18 o 19 horas. Pero en total fueron 3 días con más horas de tener que llegar al terminal, desplazarse, todo eso. Se me fue 3 días exactos viajando para llegar a Lima. Estando en Lima, allá escuché el Evangelio puro. Allá se organizó, yo no sabía que eso había en el campamento, pero en el campamento mundial se organizó una escuela de Evangelio. O sea, habían varias escuelas para las personas que quisieran cada quien su diferente actividad. Entonces, habían escuelas de idiomas. Los que querían aprender inglés, por ejemplo, se daba una academia o una escuela de inglés. Entonces, las personas que querían aprender inglés se iban para allá y allá duraban horas así aprendiendo inglés. Había otra academia para quienes querían tocar, digamos, batería, un ejemplo. Entonces, habían así varias escuelas, academias. Una de ellas era de Evangelio. Entonces, estuve en la clase de Evangelio. Todos sabían que yo no era salvo. Yo ya llevaba, cuando fui al campamento mundial, llevaba 6 meses. Todos sabían que yo no era salvo todavía. Yo pensaba que sí. Y precisamente ese era el impedimento para que pudiera recibir la salvación. Que yo pensaba que era salvo por mis buenas intenciones, porque yo deseaba servir a Dios desde niño, desde los 12 años empecé así a leer la Biblia. Y yo pensaba que esas intenciones Dios las miraba. Yo no veía mi maldad. Ya les he contado, Dios permitió después que viera la maldad que salía de mí. Me di cuenta lo terrible, lo malo que realmente era. Pero inicialmente yo no me consideraba malo. Antes me consideraba que Dios me estaba usando. Porque después de haber asistido a diferentes denominaciones, iglesias, empecé a imponer manos. Oraba en el nombre de Jesús y la gente se sanaba. La gente experimentaba milagros así. Y así estuve por años. Así estuve por años en supuestas iglesias. Pero cuando me estaban predicando el Evangelio, yo estaba maravillado porque yo nunca había escuchado, eso nunca me lo habían enseñado. En las diferentes escuelas que yo estuve, en las diferentes denominaciones, nunca me habían hablado del Evangelio. Entonces cuando escuchaba el Evangelio me parecía maravilloso. Y lo que me parecía sorprendente, cómo lo podían ver en cualquier pasaje. Cualquier hermano, no necesariamente un ministro, sino cualquier hermano podía sentarse conmigo y me hablaba el Evangelio a través de un pasaje, a través del otro. Casi que cualquier cosa que yo le preguntara, ¿qué dice acá en la Biblia? A través de ese pasaje me hablaban el Evangelio. Y yo estaba maravillado de cómo así tenían ese conocimiento, porque yo solamente lo veía como conocimiento, pero no había llegado a mi corazón. Como dijo la hermana Clary, estaba acá. Estaba acá. La distancia del cerebro al corazón son 50 centímetros, pero no había bajado a mi corazón. Solamente lo tenía como una teoría. Y estando en el campamento mundial, escuché así el Evangelio puro a través de personas que llevan años explicando el Evangelio a muchas personas. O sea, eran conferencistas preparados específicamente durante años para anunciar el Evangelio. Entonces escuchando el Evangelio quedé maravillado así, pero no llegaba todavía a mi corazón. Porque yo pensaba
que sí, tan lindo el Evangelio, pero si me preguntaban si yo era salvo, mi respuesta era claro. ¿Pero por qué claro? Porque yo llevo años asistiendo a iglesias cristianas, porque yo he impuesto manos y la gente se ha sanado. Entonces yo me basaba en lo que hasta ese momento había hecho, como en mi trayectoria, realmente en mi querer. Y ese era el obstáculo para que yo pudiera recibir la salvación. Pero lo que vemos aquí en Eclesiastés, en el capítulo 5, en los capítulos que hemos leído hasta el día de hoy, ha sido el juicio. El juicio tenía que llegar a mi corazón. Tenía que darme cuenta, como dijo el rey David, hazme saber cuál es mi fin y cuán corta es la medida de mis días. ¿Eso el ser humano piensa en eso? No. ¿Quién pensó de esa manera? El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién pidió que Dios le hiciera así? El ser humano en modo natural está engañado. En modo natural está pensando como si, no, yo hasta cuando hablamos con personas sobre cuándo creen que va a morir, empiezan a hablar de una manera chistosa de alguna abuelita, tatarabuela, bisabuela que les han dicho sus padres, no les consta. No conocieron a esa persona, no estuvieron en el funeral de esa persona, sino solamente les dijeron sus padres, sus familiares, les dijeron, no, su tatarabuela, ella murió de ciento yo no sé qué. Esa historia la hay en todas las familias. Eso le dicen los padres a uno desde niño. Y hay personas que se expresan así. ¿Por qué se expresan así? Porque eso es lo que el ser humano quiere. ¿Esa es la verdad? No, esa no es la verdad. ¿A uno le consta? No, no le consta. He oído incluso a personas que me han dicho, no, sí, a mí sí me consta, sí. Y cuando veo cómo les consta, significa realmente han creído, porque desde niños ellos mismos han repetido. Pero le digo, ¿tú estuviste en el funeral? No, 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 es que no, porque era mi tatarabuela y pues yo tenía tal vez como 5 años cuando me dijeron que ella murió de ciento. Y yo me dije, ¿qué? Así empiezan a decir. Todas las personas tienen historias engañosas. El ser humano, el corazón de nosotros, ¿cómo es? Engañoso. El ser humano, ¿qué significa ser engañoso? Anti-Eclesiastés. El corazón de nosotros es en contra del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos quiere aterrizar. El libro de Eclesiastés se resume en esa frase que dijo el rey David. Hazme saber cuál es mi fin. Hazme saber cuán cortos es el término de mis días. ¿Por qué el rey David tenía que decir así? Uno pensaría, pero si él mismo ya está diciendo que va a ser corto, el ser humano puede decir con sus labios, bueno, pues sí, de pronto llega a los 80, así como mi abuelita. No, 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 no hable así tan rápido, no hable así tan ligeramente, así como si fuera una broma. Realmente si tú miras cuánto te falta para que llegues a esa fecha, a los 70, 80, porque tal vez antes de los 70 tengas que irte, tal vez antes de los 80, pero llegar hasta esas fechas es muy lejos, la persona se pone a hacer cálculos, ay no, es poquito, ay ya falta poco. Eso, aterriza, aterriza. Al hablar de cuándo vas a dejar este cuerpo, eso es muy valioso. Eso es lo que hace el libro de Eclesiastés. Para que las personas, el libro de Eclesiastés tiene una finalidad, que las personas se den cuenta, es vano, es necio. Una palabra que se repite aquí muchas veces es así, vanidad o la necedad del ser humano, acumular y acumular cosas. ¿Vivir su vida para qué? Para tener otro carro. ¿Qué carro? Un carro mejor. ¿Tener meta? ¿Cuál es la meta? Tal vez en 5 o 10 años. ¿Sabes qué edad tú tendrás dentro de 10, 15 años? ¿Sabes qué edad tendrás? Muy probablemente ya tienes canas, muy probablemente ya tienes arrugas, muy probablemente ya no puedes correr, muy probablemente ya caminas así muy lento, muy despacio, pero el ser humano medita en eso, no, no medita en eso, solamente está pensando en alcanzar ese carro, alcanzar esa casa, en eso se le va la vida al ser humano. No sé si ustedes han visto la ilustración de alguien sosteniendo, así como un pescador, sosteniendo una zanahoria y se va caminando y el conejo va detrás de la zanahoria y así se lo lleva y el conejo se va saltando tratando de alcanzar la zanahoria y así se lo lleva hasta la jaula y entra a la jaula. El ser humano se cree muy inteligente, se cree muy astuto. En la Biblia dice que hay alguien que ha sido más astuto que todos nosotros. Todos los que tenemos este cuerpo, hay alguien que es más astuto. Y dice así, ese más astuto, ¿dónde estaba? Estaba dentro de una serpiente. En Apocalipsis dice esa serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás. Solamente leyendo Génesis 3 nos damos cuenta quién es esa serpiente. Nos damos cuenta, esa serpiente es el diablo. ¿Por qué se reconoce al diablo? ¿Cómo puede uno reconocer al diablo? Hago esta pregunta, vamos a hacerlo un poquito participativo. ¿Cómo puede uno reconocer al diablo? ¿Cómo puede uno reconocer si los pensamientos que le están llegando a uno son conforme a la palabra de Dios o son en contra de la palabra de Dios? Es decir, si son conforme a Dios o si son del diablo.
Bueno, creo que ya di la respuesta incluida, no sé si se dieron cuenta. Pero hago esta pregunta, ¿cómo se puede reconocer al diablo? Miro respuestas porque va en contra de Dios. Sí, la hermana estaba atenta, porque en la pregunta realmente di la respuesta sin darme cuenta, no era mi intención, porque va en contra de la palabra. Así escribió otra hermana, porque va en contra de la palabra. Perfecto. Va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es del diablo? Porque va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, la serpiente dijo a Eva que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no iba a morir. Dios, en el capítulo anterior, Dios había dicho que cuando comía el día, Dios dijo además exactamente así, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿De qué árbol? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hablando del mismo árbol, en el capítulo 2, Dios dice que el día que coma de ese árbol, ciertamente morirás. Y hablando de ese mismo árbol, en el capítulo 3, la serpiente dice, no, ¿quién le dijo que iba a morir? Dios. Pero no, no va a morir. Satanás habla exactamente lo contrario a la palabra de Dios. Por eso cuando una persona así muy ligeramente habla, no, sí, yo tengo una tía, estamos hablando, Eclesiastes, quiero que toda su familia, he ido a hacer estudios bíblicos, donde hay, digamos, 10, 20 personas, y me invitan para que comparta, así porque va a estar la abuelita, el abuelito, la tía, y quieren todos escuchar, y están esperando, no se prepararon hasta una torta, cosas así. Y me invitan para compartir. He ido a compartir, y cuando estoy hablando sobre aterrizando a las personas, aterrizándolas para que se den cuenta que ya casi se les acaba el tiempo en este cuerpo y todavía ni siquiera se habían preguntado sobre la salvación, sobre si necesitaban la salvación, porque pensaban que ya, Satanás les había hecho pensar. Y apenas estamos hablando para que el corazón se sensibilice, para que realmente se dé cuenta de la palabra. Y en ese momento estamos hablando y resulta alguien diciendo, no, pero mi tía, me contó mi mamá una vez que, así que en la familia hubo alguien, creo que fue la bisabuela o tatarabuela, no recuerdo, pero que ella, yo no la conocí, que ella murió de 100, yo no sé, empiezan a hablar así. La misma persona que me invitó. Entonces, estamos tratando de meter el corazón de Eclesiastés en toda la familia que está ahí sentada. Y viene alguien y destruye. Cuando hablan de esa manera, no se dan cuenta que están haciendo como cuando Pedro le dijo a Jesús. Jesús le dice, Maestro, llegó el momento que vamos a ir a Jerusalén. Allá vamos a padecer. Allá Jesús dijo, voy a padecer. Bueno, ellos también, ciertamente ellos también iban a padecer, pero Jesús dice, allá voy a padecer, me van a azotar, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro, ¿qué dice? Señor, pero ten compasión de ti. ¿Qué corazón es el que le está hablando a nuestro Señor Jesucristo? Suena lindo, suena hermoso, igual que una persona que cuando estamos compartiendo para que el corazón de esa familia que está escuchando, el corazón quede en el juicio, para que el corazón quede en el juicio, para que Eclesiastés tome control del corazón de esa persona para que pueda recibir la misericordia. Queremos que la persona reciba la salvación, pero esa persona necesita aterrizar, necesita salirse de esa novela, de todo lo que nos ha metido, no sé, Netflix, los noticieros, nuestros familiares, todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Aquí, el capítulo que leímos hoy habla de la liviandad de las palabras. El ser humano cuando habla así, está muy jugoso, muy feliz, va a hablar algo que lo haga sentir bien. ¿Qué cosa le hace sentir bien? Pensar que va a superar los 100 años. Esa persona, a veces le he tenido que decir a esa persona así, tú no sabes si a ti te va a dar una enfermedad mortal. Tú no sabes si tú vas a vivir 5 años más y vas a dejar, para que esa persona se quede callada. Ya llegan al colmo. Esa persona parece que quiere como que su familia se sienta bien, ¿no? Pues entonces no compartamos la palabra y cantemos que los cumpla feliz hasta el año sin fin. ¿Para qué? Si la idea es hacer sentir a la familia feliz y que no piensen en Dios. Para pensar en Dios necesita llegar el juicio al corazón. Gracias a Dios el juicio llegó a mi corazón el 28 de marzo del 2010. Después de que llegué del campamento mundial, el regreso fueron otros 3 días. 3 días andando, así en transporte público, ¿no? En un bus, en otro bus, así. Y mientras andaba tenía audífonos y tenía, en esa época, los celulares no eran como los de ahora. Entonces la pila se le ponía y se le quitaba, uno le cambiaba la pila.
Entonces yo llevaba varias pilas, llevaba muchas pilas. y entonces sacaba una pila y le metía otra pila al celular y era escuche otra predicación, escuche y escuche y escuche. Y se terminaba y volvía y le colocaba otra pila. Regresé escuchando la clase de evangelio. La academia del evangelio la escuché, pero no era salvo. Ciertamente aquí conocemos una hermana, la hermana María. Ella duró 2 años. 2 años escuchando todos los días el evangelio. Aquí predicamos el evangelio. 2 años escuchando el evangelio hasta que pudo recibir la salvación. En mi caso fueron 7 meses escuchando. Cuando regresé otra vez a Colombia, me fui a vivir a la ciudad de Medellín. Antes vivía en Cali. Me fui a hacerlo el pasaporte y los papeles a Bogotá. De Bogotá salí de Colombia hasta Perú. Pero cuando regresé a Perú ya no me quedé en Cali, que era donde estaba viviendo, sino ni tampoco me quedé en Bogotá, sino me fui a vivir a Medellín. Allá en Medellín también hay iglesia. Y les soy sincero, cuando estaba escuchando así el evangelio estaba maravillado, me gustaba, bla, bla, bla. Yo me fui a Medellín sin saber si había iglesia en Medellín. Eso que les estoy diciendo, ustedes lo han podido ver tal vez en algunos hermanos. Hermanos que aún escuchando la palabra, pero no conocen el secreto de la iglesia, todavía no han llegado hasta allá. En ese caso yo no era salvo y realmente tenía toda la teoría del evangelio ya la tenía toda como les dije, me regresé escuchando prédicas del evangelio. Pero cuando llegué a Medellín, yo me fui a Medellín porque primero estaba buscando dónde iba a vivir. Ya no quería vivir en Cali porque ya había vivido bastante tiempo en Cali. En Bogotá tampoco porque también había vivido bastante. Entonces me fui a Medellín. Y me fui a vivir a Medellín y resulta que estando en Medellín descubrí que también había iglesia. Entonces resulté congregándome en la iglesia. Pero no sé si se dan cuenta en qué lugar estaba la iglesia en mi corazón. La iglesia estaba como en segundo, tercer, cuarto, pero no en primer lugar. Ahora, uno podría decir, no, es que en primer lugar debería estar Dios. Realmente no estaba Dios. Jesús, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia qué es? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es un misterio. Ahorita lo entiendo. Ahorita ya sé qué es el valor de la iglesia. Pero en esa época no lo conocía. No lo sabía. No sabía realmente. Entonces resulté congregándome en la iglesia. Al mes de estarme congregando en la iglesia, recibí verdaderamente la salvación. O sea, al mes de estarme congregando en la iglesia, se cumplieron 7 meses. 7 meses en la iglesia. Y curiosamente, el último mes, cuando llevaba 6 meses, regresando a Colombia, me iba a ir a una ciudad donde no sabía si había iglesia o no había iglesia. Pero por pura misericordia de Dios, me llevó. Es más, ahora les voy a contar cómo fue que Dios me guió hacia la iglesia. Así, el pastor Christopher hace poco compartió. Dios nos guía hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegué a Medellín, cuando regresé a Colombia y llegué a vivir a Medellín, sin saber si había iglesia o no, primero hizo una parada el bus en Cali, pero yo ya había vivido en Cali. Entonces, de Cali yo me iba a ir a Armenia. ¿Qué ciudad tenía en mente? Irme a vivir a Armenia. Porque yo no sabía, o sea, a la ciudad que me iba a ir a vivir sin saber si hay iglesia o no hay iglesia. Pero por pura misericordia de Dios, cuando pregunté por el tiquete a Armenia, el valor, lo que me quedaba era exacto lo de ese tiquete. Y Armenia quedaba cerquita, a Cali. Medellín quedaba más lejos. Pero entonces me dijeron el valor del tiquete y pensé, me alcanza. Y ya me iba a ir para Armenia. Pero pasó un señor y estaba diciendo Medellín, que quiénes van a Medellín. Entonces le dije, ¿cuánto cuesta Medellín? Y me cobró exactamente lo mismo que me costaba irme a Armenia. Entonces lo que hice fue irme a Medellín. Después supe que en Medellín había iglesia, pero en Armenia no. Pero eso lo vine a saber después de recibir la salvación. Entonces, ¿qué les estoy contando? La misericordia de Dios me guió. Sus cuerdas de amor me guiaron. Aunque no era salvo, aunque confiaba, realmente cuando confiaba en mis buenas intenciones, realmente estaba confiando en mí mismo. Yo no sabía, pero estaba confiando en mí mismo. Por eso ustedes conocen personas que llevan muchos meses aquí con nosotros, escuchando la palabra,
y no saben si en su ciudad hay iglesia. Ni siquiera han hecho la pregunta, porque todavía no tienen el valor de la iglesia. Cuando reciben la salvación, cuando alguien recibe la salvación, lo normal, es lo normal. Ahora, no sale de todos, pero lo normal es quererse conectar con la iglesia, es lo normal. Bueno, no sabía hasta dónde iba a llegar el tema del día de hoy, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que los hermanos que ya recibieron la salvación y no se han podido conectar con su iglesia, con la iglesia que les quede más cerca, permite que en su corazón descubran ese secreto. Está en la Biblia, el secreto de la iglesia, el misterio de la iglesia. ¿Por qué tú dejaste iglesia? ¿Por qué después de salvarnos, como cuando nos explicas en la parábola del buen samaritano, después de la salvación que viene, nos llevaste al mesón y le dijiste al mesonero, cuídamele? ¿Por qué necesitamos ser cuidados? ¿Por qué después de recibir la salvación necesitamos ser cuidados? Permite que los hermanos mediten. Satanás no se manifiesta de una manera evidente. Satanás hace que las personas estén cómodas, lejos de Dios, lejos del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, ya no pudiendo robar la salvación, quiere robar la vida de creencia. Te pedimos por todos los hermanos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.